a darle la palabra primero a Federico porque este comunicado que Lali sacó, muy respetuoso, muy inteligente, muy asertivo en toda su comunicación, bueno, obviamente le hizo que ganara muchos puntos, pero queremos conocer el inicio de esta, digamos, rivalidad o esta, ¿de dónde salió? ¿Qué hizo que Lali quisiera publicar este comunicado y hablarle directamente al presidente Milei que bueno, ha sido un presidente que no ha dejado indiferente a nadie en sus meses de presidencia y que con cada discurso hay la oportunidad que alguien pueda sentirse ofendido o que quiera responder? En este caso fue Lali. ¿Cómo comenzó estas rivalidades? Sí, en realidad todo esto arranca cuando tenemos las elecciones primarias el año pasado, cuando Milei gana sus primeras elecciones, que a todo el mundo le sorprendió un montón. Lali lanza un tuit que dice qué peligroso, qué triste, y en base a eso la horda de fanáticos de Milei y mucha gente también que quizás apoyaba al presidente o no apoyaba al gobierno anterior, lanzó, digamos, un ataque hacia ella. Mucha gente compartía sus opiniones de manera normal y otras se imaginarán que no. Y eso un poco la terminó ubicando en esa guerra ideológica contra Milei, por lo menos en ojos del público. Y en base a eso, Milei comenzó a tirar como especie de pequeños comentarios, a likear tweets, a retuitear cosas en contra de Milei, y todo esto fue escalando hasta que eventualmente en estos últimos días comenzó a dar notas en las que la llamaba Lali Depósito, hablando de un momento en el que ella había cobrado una suma de dinero que ella no confirmó y el gobierno de la provincia tampoco, por hacer un show estatal o municipal como de los muchos que se hacen en este país y en todos Claro. lados del mundo. Ustedes saben que las provincias o los municipios o mismo el Estado organiza estos eventos culturales por el motivo que sea, y bueno, lo que se indicaba un poco era que es que las sumas eran muy grandes. Bueno, entonces en base a eso Lali contesta y ahí es cuando todo eso, digamos, explota y todo el mundo se termina posicionando a favor o en contra de la situación. Bueno, de hecho la llamó parásito, la acusó de vivir de la plata del Estado por asistir a este Sí. concierto y pues bueno, ella yo creo que se ha sabido defender y la verdad es que como tú dices, Fede, cada persona pues ha tomado su lugar dentro de esta discusión tan pública que ha tenido Lali con el presidente Milei. Ahora, Oscar, ¿cómo ves tú todo este problema? Pues también un presidente opinando acerca de una cantante pues que se defiende, yendo ya hacia el ámbito un poco más musical. Primero, gracias por invitarme nuevamente. Qué gusto compartir además con Federico, que creo que nos da un valor bien específico, que es entender el contexto geográfico, porque nosotros desde Venezuela, habiendo vivido también una polarización comunicacional por muchos años de cosas que tienen que ver relativas a la música y a cualquier otro tipo de evento cultural, entender específicamente cómo funciona un momento geográfico es vital. Y lo que dice Val tiene algo mucho que ver, que es esta relación inevitable entre la música como evento público, que no se puede desligar nunca de la política. Pero creo que el problema que nos puede unir como continente es el tema que por muchos años ha sido indivisible, el tema de Estado y gobierno. Que nosotros en Latinoamérica, el Estado y el gobierno han estado mezclados, pero técnicamente son cosas que funcionan por separado. El Estado debería funcionar a pesar del gobierno. Y Ujú. el gobierno debería entender que hay instituciones de Estado que funcionan más allá de las ideologías. Y la música, el arte y la cultura siempre deberían estar del lado del Estado, no del lado del gobierno. De hecho, por definición, normalmente el arte tiende a ser contraestructural. Y creo que ahí es donde la música entra. Ya cuando entramos en dimes y diretes personales, creo que los argumentos se van cayendo, porque ya no tiene, y ha pasado muchas veces con muchos artistas, que una cosa es lo que comunican a nivel musical en todo el continente, y otras cosas que han sucedido cuando el artista ya entra en confrontación directa política con alguien a nivel de ideología. Ujú. Entonces creo que es un momento súper complejo porque realmente para mí viene de este inconveniente de la mala división de Estado y gobierno a nivel continental. Sí, total, pero también, Oscar, quiero sumar a eso, y es algo que tú muy bien describías que sucede en nuestra región, pero también cuando la situación política de un país llega a algunos extremos más radicales, hace que artistas también quieran como dar su Ujú. opinión para también, de alguna manera,
no hacer una campaña, sino simplemente dar su opinión sobre temas. Pero que termine influyendo, Claro, Jorge. por supuesto que termina influyendo, pero digamos que no el propósito de hacer campaña por uno o por otro, sino simplemente soy un ciudadano de este país y quiero yo también expresar mi opinión. Lo hemos visto como Taylor Swift ha sido súper relevante también para esta división entre demócratas y republicanos, y ahora Lali está siendo vocera, en este caso, bueno, respondiendo unas agresiones bien concretas y bien claras. Sobre la repercusión que ha tenido este comunicado, ¿cómo lo ves, Federico, en estos días posteriores a esto? ¿Ha sido mayor respuesta positiva por parte de los medios y del público? O también, obviamente, me imagino que habrá grupos muy extremistas que apoyan al presidente Milei que habrán descalificado un poco este comentario y los argumentos que ha dado Lali, que creo que son muy válidos, porque ella habla desde su profesión y desde su trabajo que ha hecho y su carrera bueno, que es innegable. Sí, justamente vamos a aclarar un par de cosas porque entiendo que también, como dice Oscar, al no estar en Argentina hay muchas cosas que quizás se terminan malinterpretando por esta situación. Digo, primero Lali es una artista muy exitosa en este país, Ujú. realmente nunca necesitó, más allá de si los hizo o no los hizo, nunca necesitó hacer shows del Estado. Hace poco agotó sola un estadio Vélez, que es uno de los estadios más grandes de este país, y eso es un show completamente privado. No es una artista que viva del Estado, eso es información objetiva, independientemente de si cobró por hacer shows del Estado. Hay una discusión, obviamente, por la situación tan mala que viene teniendo el país, sobre cuáles son las prioridades, y eso lleva a que se debata sobre sobre el financiamiento de la cultura. ¿En dónde hay que poner las prioridades? Para mí esa discusión es muy interesante, es muy positiva para el país y el país la necesita, pero hay que separar los tantos en lo que respecta a Lali. También hay una realidad, incluso la propia mujer del presidente, que también es artista, ha cobrado por hacer shows estatales. Eso no es por atacarla a ella. El tema es por qué la concentración está en Lali, por qué el Ujú. foco está en atacar a Lali. Y justamente esto es lo que hace que todo el mundo ahora esté diciendo, bueno, parecería que la quieren silenciar porque justamente Lali se ha manifestado en contra del presidente. Y también hay que aclarar que la manifestación de Lali, tampoco es que Lali hace shows todos los días hablando mal de Milei, realmente fueron muy limitadas las ocasiones en las que habló de política, que fueron ese par de tweets, y realmente nunca más. Ahora, obviamente, con todo esto, ella quizás en sus shows está hablando un poco más, pero no es una artista que haya dedicado su carrera a la política. Y creo que eso es lo que hace que hoy la repercusión, por lo menos en lo que se ve en los medios y en las redes sociales, esté a favor de Lali, porque realmente se siente como un ataque desmedido en lo que es una asimetría de poder, porque todos sabemos que el presidente no tiene la misma autoridad ni el mismo poder que una cantante. Si Milei estuviera todavía en campaña o fuera un simple opinador o un intelectual, no habría problema, porque ahí es un cruce de opiniones. El tema es que hay lo que se puede llamar una violencia institucional cuando sale de boca o de manos, en el caso de los tweets del presidente. Claro, estoy completamente de acuerdo. Además, eh, a ver, no es por nada, pero que un presidente le dé la importancia a una cantante por unos comentarios, pues también es un poco fuera de lugar, ¿no? Y Ujú. que se aproveche además del poder que tiene, de donde está ubicado en este momento, pues la situación de poder de él, para atacar además a una persona y que para mí, ojo, esto es una opinión personal, como dijo Fede en el momento, pues sí, los artistas, los cantantes a veces pues no entienden también el poder de influencia que pueden llegar a tener, y es por eso que a veces se dice que no deberían tener tan fijada como una posición con respecto a la política, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Oscar, quiero saber qué opinas tú. Hay algo que también, el artista sigue siendo una persona y sigue siendo un ciudadano. Creo que también hay un punto fundamental que, o sea, a ver, en Venezuela conocimos a Lali hace más de 20 años por las producciones de Cris Morena que fueron exitosas en todo el continente. O sea, estamos hablando que Lali era la niñita de Floricienta. O sea, Ujú. es una gente que tiene años en Ujú. televisión y años haciendo esto y representa un ícono generacional para además desde lo que puedo entender y puedo percibir, a toda esta gente que consume nuevas tecnologías, que está muy en TikTok, que está muy en redes, que está muy en esos medios donde quizás se divide la discusión política. Es complicado porque también la cultura sigue siendo algo fundamental para los países porque mueve además muchísimo dinero. Porque el tema es que efectivamente, seguramente Lali llenó el Vélez como lo llenó y lo llenó sola, igual que toda su gira. Y Lali cobra caro porque puede, porque es un artista que tiene una Claro. trayectoria impresionante y que llena en donde se monte porque se lo ha chambeado como pocas. Entonces, además aquí se suma
que entonces tú me dices, claro, pero no ves, por ejemplo, si queremos ponernos fastidiositos a encontrar, no ves, porque, ¿qué es lo que pasa? Estoy seguro que Lali igual pagó toda la carga de impuestos tributarios y todo el tributo que se exija de un evento como el que hizo Vélez. Pero cuando funciona al revés, Claro. no se criticó. Se criticó y también cuando un artista es buqueado, muchas veces el que le da la pauta, no necesariamente, el artista a lo mejor a veces ni se entera quién le dio la pauta, pero sí hay, tal cual, como lo dice Federico, y como pasa en todo el continente, eventos organizados para fomentar la cultura, porque la cultura fomenta el dinero. Es decir, a cualquier gobernación o a cualquier país le funciona que haya un concierto exitoso porque crece la economía. Hemos visto lo que ha pasado con el fenómeno Taylor Swift, de cómo el Producto Interno Bruto en muchísimas ciudades sube porque Taylor Por se ella, presenta. claro. Podemos poner un ejemplo en Chile. En Chile, al Festival Lollapalooza, cuando Lollapalooza decide empezar a abrir sedes en Latinoamérica, empezar a hacer este movimiento donde ya están en Brasil, en Argentina y en Buenos Aires, en Brasil, en Argentina y en Santiago, el gobierno chileno le ofrece una exención de algunos impuestos y le baja la carga arancelaria porque eso le iba a garantizar una cantidad de festivales por más de 10 años que te iba a mover la ciudad, o sea, poniendo a mover la ciudad como que, por ejemplo, yo me fui para allá porque quería ir para el concierto, o sea, esas cosas Claro, pasan. Claro. Hay claro. una cantidad, hay una Promueves la cantidad de cosas cultura, que promueves el suceden. turismo, promueves la economía. Al final la economía Todo, sube y dependiendo de la cultura. eso te hace generar, desde que tengan más ingresos, los taxis, los restaurantes, las ferias, el patio de comida de un restaurante, el señor que tiene un chiringuito que te vende una cosa en la salida, o sea, te mueven mucho dinero. Claro. Entonces, ahora, ¿por qué targetear a Lali? ¿Por qué escoger a Lali, en este caso, Milei, para ejercer esto? Ya eso quedará, eso es interno, pero en efecto, creo que es Claro, cuando deben desproporcionado que un haber además presidente tantos contra un cantantes, artista pop. eso, Claro. y además cuando deben haber tantos cantantes y tantos artistas en contra de Claro. su gobierno. Yo les quiero hacer una pregunta final, una reflexión breve a los dos, a ver si qué me dicen. Siento que hoy en día se le pide mucho más a las estrellas pop en este sentido de involucrarse de lo que está pasando en su país y en el mundo, posicionarse sobre temas importantes como cambios climáticos, situaciones políticas, económicas, tragedias que suceden en partes del mundo. ¿Creen que esto está pasando, que los artistas ahora digamos, para ampliar su espectro, ya no se tienen que limitar a hacer hits y videos musicales increíbles, sino también tener opiniones sobre todos los temas a nivel mundial? Por eso preguntaba, es como, ¿debería un artista fijar posición política? Como dijo Oscar, al final es un ciudadano, Sí. pero hacerlo público, sabiendo la influencia que tiene, quiero que los dos nos respondan esta pregunta. Bueno, justamente un poco lo que pasó primero durante las elecciones y ahora también estos días es que mucha gente empezó a señalar a los artistas, más que nada a los jóvenes, y en este caso las compañeras de Lali, las que hacen pop, las que hacen, las que están todo el tiempo colaborando con ella, de por qué no saltan a defender a su par, a su compañera. Algunas lo hicieron, otras no. Mi opinión personal sobre el tema es que hay que tener cuidado con esa exigencia de posicionarse. Primero creo que pasan varias cosas. En el primer lugar, me parece que a veces cuando la gente te dice posicionate, en realidad lo que te está diciendo es posicionate a favor de lo que yo quiero que digas. Ujú. Y después cuando esa persona no dice exactamente lo que uno quiere, a uno le termina molestando. Segundo, hay un nivel de violencia en redes sociales que hay mucha gente que no tiene las espaldas para soportar. Lali sí, por su personalidad, por su carrera y por su experiencia, y por eso ella tomó la decisión de posicionarse, pero hay mucha gente que realmente no puede lidiar con eso porque también hay muchas estrellas que son muy jóvenes, que están recién empezando, y yo no veo mal que digan, che, la realidad es que yo no tengo el conocimiento sobre el tema, y capaz terminan incluso diciendo algo ignorante o algo que va en contra de la realidad, y no sé cuán productivo eso es para la discusión pública. Me gustaría que la gente hable, me gustaría que se manifieste, pero me gustaría que lo haga de manera informada, con conciencia y Ujú. desde un lugar sincero. A mí todos esos discursos vacíos como ciudadano y como fan de la música y de los artistas no me interesan. Estoy de acuerdo con Fede. Absolutamente, yo Oscar, estoy absolutamente de acuerdo con Federico, porque además aquí hay una cosa clave, sobre todo a nivel de temas mucho más profundos, estructurales, sociales. Argentina nos lleva una ventaja impresionante a la hora de hablar de temas como machismo, igualdad de género, temas como el feminismo también. O sea, Argentina tiene un discurso y una profunda revisión social que en Venezuela no hemos tenido desde hace muchos años.
Y eso es importante porque suma a la discusión. Y trayendo a la respuesta, y lamentablemente no pasa solo en la música. Yo que también me dedico a la comedia, tú escuchas que le piden más opiniones formadas a comediantes que su trabajo es hacer chistes que a personas de cargo público. Pasa lo mismo con los deportistas. O sea, tú ves el Ujú. fin de semana que se jugó el fin de semana de estrellas de la NBA y le preguntaban a los jugadores temas de control de armas raciales y los jugadores y que, hermano, yo estoy aquí es para rebotar balones y hacer la mayor cantidad de puntos. Claro. Pasó inclusive en algún momento a Jürgen Klopp, cuando todavía estaba frente al Liverpool, le preguntaban por el Brexit de Inglaterra y Jürgen Klopp decía, me lo vas a preguntar a mí que lo que te hago es dirigir un equipo de fútbol. O sea, eso está pasando. El público en redes sociales, por el acceso, pretende que todos y cada uno de las personas que sigan tengan opiniones formadas, congruentes, honestas, iguales a las mías y no se la pides a la gente que la tiene que tener, que es la que toma las decisiones. Y tú dices, no, bueno, así es, así la vida es un jamón, porque no se puede, o sea, pasa muchísimo. Y tú dices, oye, uno puede pedirle a alguien que está entrenando todos los días, o un futbolista que pasa la mañana corriendo, la tarde corriendo, que en la noche se lea toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fije una posición sobre cada uno de los artículos. Estoy de No acuerdo funciona así. contigo. La verdad es que no puede ser, la opinión de los dos no podía ser más acertada. Completamente de acuerdo. Oscar Martínez, locutor y experto en música. Fede Mongiorno, periodista argentino. Gracias una vez más por su tiempo. Gracias por estar en este programa nuevamente. Gracias a los Gracias a dos. ustedes. Gracias a los dos porque posiciones muy válidas que hicieron muy rico este debate del día de hoy sobre hasta qué punto deben involucrarse los artistas en la política. Me encantó. A mí